tal, amigos? Muy buenos días, jueves 14 de abril. Bienvenidos a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo, así que damos como todos los días la bienvenida a nuestros compañeros. Muy buenos días. Andrea, ¿cómo estás? El día de ayer el presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del magisterio. Cuéntanos, por favor, sobre qué trataron estos asuntos específicamente. Hola, ¿qué tal? Vero, Byron, Lautaro, amigos televidentes y quienes nos escuchan a través de Radio Pública FM. Así es, el día de ayer el presidente se reunió con representantes del magisterio y trataron sobre un tema específico, el alza salarial y cómo van pues a buscar este financiamiento para poder cumplir con el magisterio. Les tenemos los detalles. Correcto, Lautaro, muy buenos días. Amanecimos con una noticia triste en el mundo deportivo. Hola Vero, Andrea, Byron, amigos televidentes. Sí, lastimosamente el exfutbolista colombiano Freddy Rincón falleció la madrugada de este jueves a causa de un accidente de tránsito que le dejó secuelas cerebrales. Estuvo en estado crítico durante 3 días y hoy se confirmó su muerte. Más adelante vamos a abordar sobre quién fue que es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Correcto, Lautaro. Byron, hoy tenemos una completa agenda de entrevistas. Coméntanos, por favor. Hola, Verónica. Efectivamente, Andrea, Lautaro, televidentes. Estará en esta mesa de trabajo a las 7:25. El general Fausto Salinas es director de Seguridad Ciudadana, nos hablará de los operativos de fin de semana, pero también le preguntaremos qué opinión tiene a propósito de la nueva reforma que podría haber de la ley de uso progresivo de la fuerza, que le va a dar un instrumento a los uniformados para su actuación. Y a las 7:45, ojo, el ministro de la Defensa, José Hernández. Con él habla Luis Hernández, estará con nosotros para hablar sobre el radar de Montecristi, por qué no se pueden cobrar los seguros, pero también del caso Big Money y la relación que tienen algunos uniformados con Don Nasa. Se esclarecerán muchas preguntas seguramente en estas entrevistas. Byron, amigos televidentes. La muerte del exfutbolista Freddy Rincón, anunciada la madrugada de este jueves, sacudió a Colombia y en general a muchos países y provocó una ola de condolencias del mundo del fútbol y mucho más allá precisamente. Esto trascendió fronteras, Byron. Así es, Verónica. Rincón, uno de los mejores mediocampistas que ha tenido Colombia en la década de los 90, se popularizó mucho por uno de los goles que le hizo a la selección argentina en el famoso 5-1 en Buenos Aires, pero también destacó evidentemente en otras participaciones internacionales, jugó en Europa, dirigió algunos equipos de Colombia y también estuvo entre los de la selección dorada de Colombia de los años 90 con el Pibe Valderrama, Higuita, y otros históricos de la nación. Ha muerto a los 55 años de edad luego de una penosa situación tras el accidente que sufrió, un accidente automovilístico donde efectivamente pues, comprometió parte de su organismo, sobre todo accidentes cerebrovasculares en el cerebro. Básicamente fue su daño neurológico y no pudo salir de esto. Tenemos a continuación unos tweets que queremos compartir con ustedes, amigos televidentes, precisamente sobre esta noticia. Sí, porque, bueno, como ya lo ha hecho Byron, esto ha generado las condolencias de todas las personalidades del fútbol. Por ejemplo, ahí estamos viendo los equipos colombianos que se han pronunciado, el caso del América de Cali, que dice: el fútbol está de luto, Freddy Rincón, leyenda del balompié colombiano, la Conmebol también, Radamel Falcao García, Faustino Esprilla. Vamos a seguir viendo los mensajes de las muestras de dolor. Que ha sido algo muy triste. Recordemos que Freddy Rincón fue el primer futbolista colombiano en jugar en el Real Madrid y justamente la FIFA también se hace eco de uno de los goles más importantes, porque Freddy Rincón metió el gol con el que Colombia venció a Alemania en el Mundial del 90 y clasificó a la siguiente fase de esa Copa del Mundo. Todo esto lo sé porque, bueno, mi familia es colombiana y me acuerdo de niño haber escuchado siempre de Freddy Rincón. Era uno de los jugadores más importantes que hubo en ese momento y que apena mucho, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa del fallecimiento? Él salió de fiesta junto a otras 3 personas, iba en un vehículo a la madrugada, eran más o menos las 4 de la mañana del lunes, y en una avenida bien importante en Cali, aceleró, se pasó un semáforo, y entonces pasó un bus del mío, que es este sistema de transporte urbano allá en Cali, y le impactó de una manera, pero demasiado fuerte, que el auto lo dejó casi destruido. Y golpeó directamente en Rincón, que fue el más afectado. Las otras 3 personas resultaron con heridas leves. El conductor, el chofer de este bus, pues tuvo problemas en su pierna, pero nada más grave. En cambio, Rincón estuvo durante 3 días en coma, en un estado crítico. Se decía que no iba a poder salir y que si se recuperaba tendría
pues o estado vegetativo o lo que se llama muerte cerebral. Lastimosamente hoy ya se confirmó que no sigue más aquí en nuestro mundo. Freddy Rincón, uno de los futbolistas más importantes, el Coloso de Buenaventura, como se lo denomina, porque nació en el puerto de ese mismo nombre, que está a 2-3 horas de Cali. Y lastimosamente lo que pues, es una salida de fiesta y termina en este triste desenlace. Qué pena, una noticia realmente triste. Nosotros nos solidarizamos y por supuesto las condolencias respectivas tanto a familiares como a hinchas de este personaje del fútbol mundial. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión este 13 de abril con representantes del magisterio. Allí realizó algunos anuncios importantes. Uno de ellos, Andrea, la creación de una mesa técnica para evaluar el incremento salarial a los maestros. Esta es una buena noticia. Así es, el día de ayer en la noche nos enteramos sobre las conclusiones que tuvo esta reunión del presidente Guillermo Lasso con representantes del magisterio. Pero nosotros tenemos que recordarles, amigos televidentes, algunas cosas. En agosto del año pasado, la Corte Constitucional le había solicitado a la Asamblea Nacional que reforme algunas, o más bien, que subsane la fuente de financiamiento que se había aprobado en la LOEI para poder incrementar los salarios de los docentes. Volvió a la Asamblea Nacional este fallo de la Corte Constitucional y en marzo pasado la Asamblea dijo: de acuerdo, subsanaremos y los ingresos por los que o con los que se pagará al magisterio serán el excedente petrolero y también la recaudación tributaria permanente. Evidentemente el gobierno ha puesto pues sus reparos respecto a esta resolución de la Asamblea Nacional, pues dicen que no es el proceso o no fue el proceso necesario para que se pueda dar este financiamiento y el alza salarial. El día de ayer el presidente finalmente se ha reunido con el magisterio, evidentemente haciendo honor también el día de ayer al Día del Maestro, y lo que han acordado son algunas pues ya resoluciones que el presidente incluso les dijo el día de ayer. No sé, Robert, en producción si tenemos el directo del presidente Guillermo Lasso donde anunció lo que se hará respecto a este tema del alza salarial. Veamos. Donde la Asamblea no cumplió, el gobierno sí lo va a hacer. Y vamos a seguir el proceso correcto para mejorar el escalafón de nuestros maestros. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer juntos, estableciendo una mesa técnica. En segundo lugar, en un acto de justicia con aquellos maestros que han trabajado en los colegios fiscomisionales y que no recibieron el bono de pandemia, que son cerca de 10.000 maestros. En este instante voy a firmar el decreto ejecutivo ordenando que aquellos maestros reciban el bono de pandemia que será pagado en el mes de mayo. Además, a los 2.102 maestros que han ascendido el escalafón, he dado la orden de que se pague el incremento salarial por recategorización y de forma retroactiva desde enero del 22. Para complementar lo que ha dicho el presidente, de este escalafón y de esta mesa técnica, en un mes y medio se tienen que reunir otra vez tanto el Ministerio de Educación, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el sector de los docentes para analizar la propuesta de ellos. Además, otro punto clave, que es lo último que dijo el presidente sobre este pago a 2.102 maestros, que es retroactivo desde enero, se espera que a finales de año hayan 9.000 docentes que ya tengan este nuevo incremento gracias a la recategorización. Pero otro anuncio que quiero comentarles que dio el presidente ayer, y es que el presupuesto para el sector educativo incrementó de 2.300 millones, subió a 340 millones de dólares, y además van a pagar la deuda que le corresponde a los docentes ya jubilados, que son aproximadamente de 140.000 docentes que van a recibir estos montos que eran heredados de administraciones pasadas. También vale la pena puntualizar de que estos 10.000 maestros de los que se hablaba no son necesariamente de todo el magisterio, sino de los que están amparados en este régimen especial, que es de la interculturalidad, que son básicamente docentes y maestros que dan o imparten sus materias en quichua y en español, que son muy pocos, es más o menos, si no me equivoco, un poquito más del 10% del 100% de los docentes que están en el Magisterio Nacional.
Otro de los anuncios que realizó el presidente Guillermo Lasso el día de ayer es que se enviará nuevamente las reformas de la LOEI a la Corte Constitucional para que se mire que no se ha subsanado este tema del financiamiento de parte de la Asamblea Nacional. También el día de ayer se conoció que una de las representantes de UNE salió de la reunión con el presidente Guillermo Lasso y veremos en las próximas horas también sus pronunciamientos respecto de lo que ha informado. Pero también para que se sepa un poco y más a detalle de cuál es este incremento del que se habla. Se está diciendo pues que va desde una base que es de categoría C, que es de $986, hasta $2.034, que sería la categoría A. Este sería el incremento del que están hablando los representantes del Magisterio y también el Ejecutivo. Se va a conformar entonces esta mesa técnica de trabajo. La ministra María Brown ha dicho que en un mes aproximadamente tendrán listo un texto para poder proponer ya a la Asamblea Nacional también. Y que será enviado a la Corte Constitucional también, ¿no? Como parte de todo este proceso que ha quedado en blanco. Entonces, recapitulando para que la gente nos entienda bien, hay 3 puntos claves. El primero, como ya lo hemos dicho, es esta mesa técnica para ver la recategorización. El otro anuncio es pagarle lo que deben en estos desde enero a los maestros que ya fueron o ya tuvieron este incremento, este ascenso en el escalafón. Y lo que decía Byron, que son 10.000 docentes que durante la pandemia tuvieron pues los problemas evidentemente que conocimos de no poder ejercer su trabajo de la mejor manera, van a recibir este bono de ayuda que es parte de lo que también hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes y compañeros. La Procuraduría General del Estado informó este miércoles 13 que los bienes de 9 sentenciados por asociación ilícita en el caso Sobornos 2012-2016 fueron ya embargados. Esta acción forma parte del proceso de reparación integral al Estado por el cometimiento de delito de corrupción. Las propiedades y vehículos, nosotros tenemos que recordar a nuestros amigos, pertenecían a integrantes del gobierno de Rafael Correa, como por ejemplo, precisamente el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico Alexis Mera y los ex ministros María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado. Veamos. Esto es debido a que no puede pronunciarse por la salud de la persona privada de libertad, debido a que la salud es establecida a través del Ministerio de Salud, que tampoco fue convocado siendo parte procesal. Nosotros tenemos una coordinación con el general Carrillo y con otros funcionarios de inteligencia que nos permite mantener monitoreado al sentenciado Jorge Glass. Hemos reforzado su escolta. Si sabemos que esta es una persona que genera, donde quiera que esté dentro del Ecuador, una contingencia para el Estado y para la paz social, es nuestra obligación tomar todas las medidas. Lo cierto es que el señor Glass goza de libertad, puede estar en cualquier parte del país, porque no dispone de un billete electrónico, ningún dispositivo de ese estilo, pero dice el ministro de Gobierno pues que se le va a hacer un seguimiento permanente en cualquier lugar donde se encuentre. Recordemos además que tiene otro proceso pendiente, el caso Singue, por el cual también podría ser sindicado si es que así lo determina el juez, que está además próximo a conocerse el juicio. Será en cuestión de unas 3-4 semanas. Y no solo él está involucrado en estos hechos de corrupción. Recordemos también a Alexis Mera, el ex secretario jurídico, y también se dio mucho de qué hablar esta semana en la condena que a él pues está cumpliendo ya en la cárcel de Ambato. Se había dicho de parte de la Corte Nacional de Justicia, se aclaró que el pedido de revisión de la sentencia condenatoria para el ex secretario jurídico no se ha aceptado aún. Esto es lo que ha pedido la defensa. Es decir, ¿y qué es lo que hace esta acción legal? Hace que otorga a las personas la oportunidad de que se revise el proceso de su condena y miren si hubo o no irregularidades. Esto es lo que ha pedido la defensa de Alexis Mera, pero aún no se ha aceptado. Veremos en los próximos días. Y es que Alexis Mera es uno de los 20 procesados junto a Rafael Correa, Jorge Glass, en este caso de asociación ilícita por el caso Sobornos 2012-2016, en el que un grupo de empresarios habrían desembolsado cierta cantidad de dinero para un movimiento político, en este caso al que pertenecían estos exfuncionarios, y parte de este dinero se habría implementado tanto en eventos de la agrupación política, campaña electoral, etcétera. Ahora sí quisiera, si es que todavía tengo un poco de tiempo, productor, me confirma, sí, contarle a la gente cuáles son los bienes que están embargando. A ver, en el caso de Jorge Glass, se está embargando un apartamento con su respectivo parqueadero
en un condominio en el norte de Quito, en el sector de Monteserrín. En el caso de Alexis Mera son 3 solares en Salinas. En el caso de María de los Ángeles Duarte, la exministra de Vivienda, es un vehículo Mazda. Vinicio Alvarado, exministro de Producción, exministro de Turismo, a él se le está embargando el 50% de una cuota de un sector de un terreno en el Quinche, también una propiedad en Cumbayá y un vehículo Toyota Highlander. Además, hay otros 3 empresarios que están dentro de este proceso, a quienes también se les embargan diferentes propiedades en Atacames, en Esmeraldas, en Quito. A uno de ellos incluso se le llevan 2 almacenes de ropa y un restaurante. Eso es lo que les podemos contar sobre los embargos que ya aplican, porque son 14 millones que los 20 procesados tienen que pagar como reparación integral al Estado, y de ese monto, de esos 14 millones, solo 1,9 ya se pagó. Y además, entre Glass y Alexis Mera deben $779.000. Lo grave y lo triste para el erario nacional es que ninguno de estos sentenciados logra ni siquiera el 1% de lo que tienen que pagar de acuerdo a la resolución del juez o los jueces, que el tribunal que ha fallado en contra de los ahora procesados, muchos de ellos detenidos ya condenados, porque efectivamente pues su patrimonio en papeles es modesto. Como he visto, el carro de la exministra María de los Ángeles Duarte es un carro del año 95, o sea, un carro que realmente creo que ni vendiéndolo consiguen ni $20.000. ¿Qué quiero decir con eso? Que lamentablemente pues se ha perdido millones de dólares, porque será imposible que puedan cubrir estos valores. Vamos a ver qué sucede entonces, amigos. Realmente es insólita a veces el tema de la justicia en nuestro país. Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre el veto parcial a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, queda en manos ahora del Pleno de la Asamblea Nacional la decisión final sobre la norma, cuyo plazo para su trámite fenece este viernes 15 de abril. El Parlamento nuevamente contra las cuerdas por las fechas límites, en esta ocasión por el veto parcial a la ley de aborto por violación, cuyo control fue rechazado en la Corte Constitucional, que devolvió el trámite a la Asamblea para que se pronuncie. Así debía pasar, porque cabe únicamente cuando existen vetos por constitucionalidad, y este no era el caso. Esto, sin embargo, se cuestiona desde el otro lado, quienes mantienen que la Corte sí tiene competencia. Queríamos es que la Corte Constitucional pueda hacer un análisis de los fundamentos en los que se basaba el presidente en su veto. Y ahora tienen hasta el viernes para resolverlo de acuerdo a lo que establece la ley, allanarse a lo propuesto por el primer mandatario o ratificarse en lo aprobado en la legislatura. Caso contrario, entra por un allanamiento tácito de la Asamblea Nacional. Eso es lo que ocurre cuando la Asamblea no se pronuncia respecto a un veto presidencial. Para analizar esto se convocó el Pleno el jueves a última hora de la tarde. El día jueves, a puertas de un feriado, no tenemos ningún inconveniente en trabajar, para eso estamos, pero la responsabilidad de gestionar bien los plenos a tiempo y de cumplir los plazos recae sobre la presidenta de la Asamblea Nacional, y en este caso concreto lo ha hecho de manera irresponsable un día antes del vencimiento del plazo. La ratificación parece no ser una opción. Los votos son 92, va a ser casi imposible lograr ese escenario, por lo cual plantean ir por otro camino. Estamos realizando una demanda junto a mi despacho. De hecho, hago un llamado para todas las organizaciones civiles para que esta demanda pueda tener, creo que esa presión social necesaria que se requiere. Un proceso que se dará una vez que se publique la ley en el registro oficial. Carolina Basante, Noticias 7. Vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra esta noche en la Asamblea Nacional, a pocas horas de que fenezca ya el plazo que tenía el Pleno del Legislativo para poder ratificarse en el texto anterior, el que propuso la Comisión de Justicia, o allanarse al texto del presidente Guillermo Lasso. Como lo hemos escuchado de parte de los asambleístas, es poco probable que se encuentren 92 votos para que el texto que propuso la Asamblea Nacional se ratifique, y son 70 los que se necesitan para allanarse. Nosotros estaremos pendientes y, por supuesto, dándoles todos los detalles de lo que ocurra el día de hoy en la Asamblea Nacional. Por supuesto, si no lo ve aquí, también léalo en el Telégrafo. Muy buena esa cuña comercial de Andreita. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. En Quito se tiene gran expectativa por la procesión Jesús del Gran Poder. Pero además de esa muestra de fe, hay una variada agenda que podemos realizar estos días de feriado. Veamos.
Las celebraciones religiosas se retomaron en este 2022 luego de suspenderlas por 2 años a causa de la pandemia. Tenemos todavía eventos importantes como el día de mañana la visita a las 7 cruces, una de la ceremonia del silencio que también se lo realiza en el centro histórico y donde las iglesias estarán a partir de las 6 de la tarde abiertas justamente para esta visita dentro de nuestro centro histórico. La agenda cultural incluía un festival de música sacra, la procesión de Domingo de Ramos, la misa campal del Domingo de Ramos, la procesión de las andas, del arrastre de caudas y otros. Pero hay uno que se espera con ansias. Será la procesión de Jesús del Gran Poder, que se realizará este viernes 15 de abril a las 12 en el centro de la capital, y otra simultáneamente que iniciará en la Iglesia Virgen del Quinche en el barrio La Unión. Es la más importante dentro de esta Semana Mayor, donde esperamos la visita de 250,000 personas, y para esto hemos dispuesto un contingente de más de 2,000 personas que estarán en el tema de seguridad de la Semana Santa, desde la AMC, la Agencia Metropolitana de Control, Policía, Intendencia, todos garantizando justamente el exitoso desarrollo de estos eventos. Pero no solo eso, para turistas y locales de la ciudad de Quito, también hay programación para el fin de semana. Hasta el fin de semana, hasta el día domingo, tenemos actividades en el centro histórico y también en las parroquias rurales que se unen a Langasí, La Merced. El día de ayer se desarrollaron en Puellaro también estas actividades. Andrea Orbe, Noticias 7. Interesante la agenda que tienen los ciudadanos que vienen también desde otras partes del Ecuador, porque recordemos que este también es un evento que promociona muchísimo el turismo y que vale la pena también recalcar que gracias a estas iniciativas es que se pueden reactivar muchísimos de los negocios y muchísimos de los emprendimientos económicos en la Semana Santa. Así es, más allá, creo yo, de la creencia que podamos tener cada uno, estos eventos realmente reactivan al turismo. Conversábamos con Byron el día de ayer, hubo el arrastre de caudas, que yo le decía, es mi evento preferido de Semana Santa. Creo que es una ceremonia que es muy lúgubre. Les invito a que si pueden el próximo año la vean. Realmente es una celebración que se realiza en la catedral y es esta ceremonia que antes en la tradición romana se hacía un homenaje al coronel caído. Entonces, claro, tiene un sinnúmero de simbolismos, realmente tienen que ir. Y a quien no ha ido a la procesión del día viernes de Jesús del Gran Poder, también lo tiene que hacer, pues es una muestra cultural. Quienes están ahí dentro, hemos hecho y realizado muchísimos reportajes de las personas que se preparan meses para poder estar en esta procesión, para caminar por el centro histórico. Recordemos que no va a haber solo en el centro histórico, sino también en el sur, simultáneamente a las 12 del día. Si es que no va a ir a la procesión, no salga de su casa en carro porque va a estar congestionado un poco este sector de la ciudad. Sin embargo, yo creo que merece la pena, si usted vive en Quito y no ha ido, vaya, porque realmente es una muestra, como digo, más allá de esta muestra de fe, una muestra cultural que vale la pena mirar. No solo aquí se realiza en la ciudad de Quito, sino en muchísimas ciudades del mundo, y qué mejor si nosotros podemos tenerla aquí tan cerquita y podemos irla a ver. Realmente es una muestra cultural que no se pueden perder. Las autoridades prevén que va a haber unos 800,000 fieles, tanto en la Jesús del Gran Poder como en la famosa Cristo del Consuelo en Guayaquil, que es una procesión que se da también a las 3 de la tarde, que es la hora de las procesiones. En Guayaquil es un calor terrible. No sé cómo hace con la aglomeración, porque las medidas de seguridad se mantienen, pero la policía, y estará con nosotros precisamente el general Fausto Salinas para hablar de esto y otros temas, tendrá un duro trabajo en todas las procesiones, porque además se van a dar otras procesiones en otras ciudades del país. Y para terminar, un dato importante que deben conocer los amigos que van a viajar y que van a ser turistas en este feriado, que por cierto tiene una particularidad, es el primero de estos últimos 2 años donde ya no hay restricciones. Entonces usted podrá asistir a diferentes eventos, centros comerciales, al 100% de aforo, y además, como ya lo ha dispuesto el gobierno, el IVA baja del 12% al 8% durante estos 3 días de asueto, así que también los precios evidentemente bajan y usted puede gastar más y de esa manera reactivar la economía. Así que hay que ahora sí planear a dónde nos vamos de feriado todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos el recorrido por las 7 iglesias, que también me parece genial. Sí. Me parece una situación muy bonita de compartir también con la familia. A las 18 horas comienza, ¿verdad, Andreita? Sí, esta tarde. No estoy muy segura de la hora, pero sí, es de esta tarde que es el recorrido por las iglesias. Muy bien, excelente. Recorrido de bares, de copas. No, nada
No, de iglesias, Byron. No confundamos la celebración en este caso. El sábado me espera una buena fanesca. Sí. Muy bien, fantástico, compañeros. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos enseguida con nuestro segmento deportivo y estará con nosotros Fabián Alarcón para contarnos precisamente más detalles acerca del fallecimiento lamentable de Freddy Rincón. Ya volvemos. Como le decíamos, nos acompaña el general Fausto Salinas, el director de Seguridad Ciudadana y Orden Público. General Salinas, gracias. Muy buenos días. Primero, por la coyuntura, entiendo que los procesados o los 5 detenidos del pasado jueves en el Ministerio de Defensa están ya siendo procesados. ¿Por qué delito, general? Buenos días. Sí, los procesados se les encontró en delito flagrante, tenían en su posesión dinero que posiblemente vinculado a captaciones ilegales, se encontraron algunos recibos, se encontró un arma de fuego y un vehículo que estaba con una serie alfanumérica alterada. Entonces ahí hubo algunas actividades ilegales y por eso fueron procesados y está en curso la investigación. General, entiendo que en las últimas horas, debido a los operativos que realiza la policía, normalmente ha tenido 2 elementos heridos, no sé si de gravedad, en operativos tanto en Esmeraldas y en Guayaquil, ¿me confirma? Sí, tenemos que lamentar que 2 servidores policiales que cumplían su deber, tanto en Guayaquil como en Esmeraldas, tuvieron enfrentamientos con la delincuencia, están heridos de gravedad, el uno está en el hospital de Guayaquil recibiendo las atenciones, fue operado y por lo menos está estabilizado. El otro servidor policial que ayer en un enfrentamiento con 2 delincuentes con 2 motos con 4 ocupantes, cuando el patrullero policial acudió a una llamada de auxilio, fue atacado con armas de fuego y lastimosamente quedó herido en su espalda. Está trasladándose en este momento por vía terrestre en una ambulancia hacia el hospital de la Policía Nacional. Esperamos que ellos se recuperen y confiamos en que tengan la mejor, vamos a darles la mejor atención y vamos a dar con las personas causantes de este lamentable hecho. En este marco, el presidente la semana pasada presentó en Guayaquil esa nueva estructura, esa nueva estrategia de seguridad contra la delincuencia, y parte de eso es lo que llaman fortalecimiento institucional. Ha ofrecido 10.000 nuevos policías por año, 30.000, con un monto de inversión también importantísimo en equipamiento. Pero eso, ¿cómo va a iniciarse este año? ¿Cuántos son los primeros que se van a incorporar? Bueno, este es un plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional que empieza por la profesionalización, los marcos legales, el plan de carrera, bienestar para los policías. Ahí el segundo eje es el equipamiento, es modernizar el equipamiento que usa la policía, tanto la dotación personal como la dotación de protección. El tercer eje es el equipamiento tecnológico, nuevas herramientas que van desde videovigilancia hasta inteligencia artificial, analítica de video y camarización en puntos críticos del país. Y también algunas herramientas de análisis de inteligencia que se van a implementar. El cuarto punto es derechos humanos, fortalecimiento de las capacitaciones en derechos humanos para los servidores policiales, pero también el acercamiento a la comunidad. Y el punto final es servicios modernos y dinámicos, es decir, cómo bajamos el tiempo de respuesta, cómo el policía es evaluado para que cuando brinda un buen servicio y sea reconocido esos policías que hacen trabajo extraordinario, como los 2 compañeros policías que ayer se enfrentaron a la delincuencia. General, ustedes tienen esta estructura de comando operacional que es circuito, subcircuito y distrito, y así el resto de la estructura. ¿Realmente ha funcionado? ¿No piensa que este modelo podría revisarse? Estamos revisando el modelo, precisamente uno de los puntos del plan de fortalecimiento y modernización de servicios modernos y dinámicos. Estamos mirando que quizá la estructura tan desconcentrada de las UPC en algunos lugares no es suficiente. Necesitamos cuarteles más grandes que tengan no solamente el eje preventivo, sino también unidades de
del eje de investigativo. Por ejemplo, hay barrios donde es fundamental que existan unidades de microtráfico, porque ese es uno de los principales problemas que está afectando a las comunidades. General, me gustaría retomar el tema de las cárceles, porque la seguridad externa sigue siendo competencia de la policía, pero cuando sucede lo que sucedió hace 15 días en el Turí, tienen que entrar con sus grupos tácticos del GOE y el GIR, pero siguen con la limitación del uso progresivo de la fuerza. Bueno, nosotros revisamos la semana pasada, tuvimos una reunión en la Asamblea para la ley que ya está en el primer debate. Nosotros hemos operado siempre en el estricto uso de los derechos humanos. La operación en el Turí fue una muestra de un trabajo profesional, incluso con el uso de tiradores expertos, que había personas armadas que usaron tiros disuasivos para evitar que atenten contra los policías que estaban en una intervención riesgosa, pero muy profesional, que se ejecutó tanto con policía como con Fuerzas Armadas y otras instituciones. O sea, a esta hora podemos decir que todos los centros de privación están seguros con lo que significa el resguardo externo de la policía. Así es, la parte externa, los controles de acceso están bajo custodia de la policía y Fuerzas Armadas. Y al interior todavía tenemos algunos problemas, pero cuando existe alguna situación de crisis, la policía ingresa con las unidades especializadas y los equipos de apoyo. ¿Qué criterio técnico le merece esto que está analizando la Asamblea, de que los niveles de acción del policía o del uniformado cuando va a hacer uso de su arma de actuación? Entiendo que usted escuchó esa parte del alegato. ¿Le parece bastante práctico? Esta propuesta de la ley, la mayoría ha sido recogida de la propuesta que hizo la policía, con análisis técnico, con apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo de estas normativas. Y bueno, sí hay varios niveles que van desde la presencia física y hasta el uso del armamento letal cuando sea necesario, y única y estrictamente cuando esté una vida en riesgo. Nosotros como policías estamos claros, tenemos un sistema de capacitación en derechos humanos que es de los mejores de América, y creo que vamos a fortalecer aún más cuando tengamos reglas claras, tanto para el policía que usa la fuerza como para el ciudadano que sepa que no fue utilizado la fuerza en forma adecuada. Hay algunos puntos en la ley que todavía no estamos de acuerdo. Nosotros hemos expuesto esos puntos. ¿En cuáles, general, nos puede Por ejemplo, el uso de medios, de caballos y canes en algunas operaciones que van trabajando junto con la policía, antidisturbios especialmente. Por ejemplo, en un estadio el uso del caballo con su jinete hace el trabajo de 10 policías y ayuda a disuadir. Entonces, quizá estas cosas pequeñas que ya las presentamos, esperemos que se tomen en cuenta. O sea, ¿usted piensa que se debería formar esto, lo que denominan este escuadrón móvil antidisturbios, lo que en Colombia le llaman el ESMAD, es decir, que prevé efectivamente que la violencia en las calles por una movilización salga de control, más o menos así? Así es la UMO, la Unidad de Mantenimiento del Orden, es en nuestro país, y casi todas las unidades antimotines en América tienen técnicas similares, formaciones similares, pero aquí quizá debemos revisar el uso de la fuerza, las normativas que se use, porque de todas maneras el país, nuestro país ha sido uno de los más respetuosos, es una de las policías antimotines más tolerantes y que menos denuncias tiene con respecto al uso de la fuerza. General, pregunta final, ¿cuántos uniformados van a estar en estos operativos de Semana Santa? Tenemos 50.000 policías aproximadamente que estarán a nivel nacional, principalmente los eventos más críticos tenemos en la ciudad de Guayaquil, las procesiones, hay 46 procesiones aproximadamente, la más crítica es la de Cristo del Consuelo, y aquí en Quito tenemos también varios eventos que empezaron desde ayer. Hoy tenemos la procesión de las luces, tenemos la visita de las 7 iglesias, el día de mañana la procesión Jesús del Gran Poder, y bueno, tenemos aproximadamente 800.000 personas en estos eventos, y los policías están designados ya para todo el país, y tenemos 2 partidos de fútbol también en los cuales estaremos comprometidos. General Salinas, muchas gracias. Un buen día. El general Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, 7 de la mañana con 47 minutos. Volvemos.
Le recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Como anunciamos, con nosotros el titular del Ministerio de Defensa, General Hernández. Gracias, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí en Señor General, TV a los tiempos. Qué gusto verlo. Usted hablaba estos últimos días de que efectivamente ya se han neutralizado, digamos, estos malos elementos que han tenido esta relación con el señor Don Nazareno, y además su hermano también ya ha sido puesto a disponibilidad, entiendo, pero tiene 6 meses porque así lo dispone el reglamento interno. ¿Qué más podemos conocer? Bien, la ciudadanía conoce que las Fuerzas Armadas, después de los sucesos que pasó en el parqueadero, conoce que hemos investigado, iniciamos ya el proceso de sanción de los militares que estuvieron involucrados y que están involucrados, porque claramente, no hay que negarlo, hubo complicidad de elementos de las Fuerzas Armadas para permitir que ingresen al parqueadero sin autorización. Eso es bien claro. También conoce la ciudadanía que por primera vez personas de esta banda se les captura. Antes no había ninguna captura que permita adentrarse en las investigaciones y de esa forma detectar las varias redes que puede haber, no solamente en Fuerzas Armadas, sino en la sociedad. Por primera vez se captura a 5 personas, se captura dinero que permite el juzgamiento, se captura una arma, se captura una computadora. En la computadora tiene que haber toda la información, ahí tiene que haber la lista, tiene que haber los que han puesto dinero, los que deben dinero, y también una libreta de apuntes que estaban anotados nombres ahí. Esa libreta también ya tiene la Fiscalía, pero también logró inicialmente acceso a eso las Fuerzas Armadas, y también a partir de eso estamos investigando. ¿Y hay personal de tropa y oficiales de mandos medios? Sí, el personal de tropa es los que estaban en las garitas. Obviamente los oficiales que tienen que hacer el control, y las investigaciones continúan porque hay videos que van a permitir identificar a las personas que se acercaban a las camionetas para seguramente hacer sus transacciones ilícitas, y eso nos va a ayudar justamente a ir incrementando más las personas que van a ser sometidas a procesos disciplinarios. Pero también hay que indicar un aspecto, si me permite. Por primera vez nosotros queremos hacer todos los esfuerzos para que las sanciones sean lo más drásticas posibles. Hay la sanción militar. Claro. Los reglamentos militares a raíz del 2008 son demasiadamente laxos. No permiten una disciplina férrea como debe ser, como era antes. Entonces ahora existen muchos niveles de apelación que demoran las sanciones. Y una vez que se sanciona a la persona, tiene todavía acceso a la justicia civil. Entonces es un proceso muy lento que no ayuda a la disciplina, no ayuda. Paralelamente, el Ministerio de Defensa presentó una denuncia paralela, basándonos en lo que dice el COIP, en el cual aquellos que realizan una infiltración militar a las instalaciones, obviamente, de unidades militares, tienen una sanción de 6 meses a 2 años. Esto lo hemos presentado ya y les vinculamos a los que estaban en el parqueadero, pero también a los militares que están posiblemente de cómplices. O sea que si es que todo marcha como nosotros esperamos, en la parte militar habrá la sanción disciplinaria, y en la parte civil, una vez iniciado el proceso, si es que encuentra el juez, el fiscal, los argumentos necesarios, obviamente también va a haber una sanción. En general, el tema radar de Montecristi, entiendo que ya también se ha determinado responsabilidad o negligencia, cual sea el caso, de algunos oficiales y miembros de tropa, sobre todo que creo que de la FAE, que estaban custodiando la infantería aérea, creo, que custodiaban los alrededores del radar. Están ya iniciados los procesos. Como dije, son estos procesos que establece los reglamentos. Están 12 oficiales y 9 aerotécnicos. Obviamente es un grupo, se seguirán las investigaciones y ojalá lleguemos más al fondo del problema y descubrir más qué realmente es lo que pasó. Sabemos que fue una explosión causada por algo externo, pero ojalá las investigaciones permitan llegar más a lo que realmente quisiéramos, los culpables.
Pero en este momento ya tenemos los responsables, presuntos responsables de los aspectos relacionados con la protección del radar. Y más que nada es negligencia, no tomar las acciones necesarias para que estas cosas no sucedan como sucedieron. ¿El radar no va a estar operativo por cuánto tiempo? Porque sé que hay un problema engorroso administrativo en el tema del seguro, la documentación, Fiscalía tampoco, entiendo, está siendo muy diligente para que se pueda trasladar el aparato a la Tacunga, porque ahí le tienen que hacer el mantenimiento. Sí, me parece que en estos días va a haber buenas noticias al respecto, de manera que la custodia de la Fiscalía no se suscriba únicamente a Montecristi, sino que el radar vaya a la Tacunga. Entonces, estando en la Tacunga ya se puede hacer las pruebas. Cuando estuvieron aquí los de Indra, yo estuve con ellos y me dijeron que parece que hay algunas partes que funcionan, pero necesitan someterles a unos bancos de pruebas, lo cual no es posible en Montecristi. No hay suficiente equipo, las instalaciones no hay infraestructura física en absoluto. Entonces, llevado a la Tacunga, el radar obviamente va a permitir ya hacer una evaluación total de los daños. Entonces, una vez hecho eso, ese es un insumo que necesita la aseguradora. Luego el informe que ya existe y el de la Fiscalía, que ojalá ya lo tengamos, ojalá en los próximos días. Entonces, con eso ya se activa el seguro. Mientras tanto, entiendo que el monitoreo o la observación y radares alternativos funcionan, pero hay todavía vuelos de prevención de la Fuerza Aérea para evitar efectivamente que estas naves sospechosas sigan... Sí, o sea, la falla del radar, lo que no tenemos ahí, este momento está compensado, digamos, por radares tácticos. O sea, en vez de tener un radar grande, tenemos varios pequeños en diferentes lugares. Sí, no en el cerro, ya en el perfil costero, digo. Exactamente, en el perfil costero, sí. Entonces, esto nos permite que se siga cumpliendo la misión. La capacidad operativa está intacta. Está intacta, o sea, tenemos esa, es por eso que no hemos tenido vuelos y también tenemos el patrullaje terrestre y tenemos también, usamos a veces los aviones tripulados que tiene, no tripulados, perdón, que tiene la Marina para ciertos sobrevuelos en el sector. Exactamente. Entonces, todo eso nos está facilitando que no perdamos en ningún momento el control de ese sector. En general, se debate ahora esta famosa ley de uso progresivo de la fuerza, que si bien es para organismos de seguridad, básicamente la policía, también en algún momento el ex ministro de la Defensa, el gobierno anterior, hablaba de que Fuerzas Armadas también debería tener una posibilidad legal de que cuando ocurran hechos como el octubre del 2019 también puedan hacer un uso progresivo. Hoy no lo pueden hacer, su arma de dotación no puede ser usada porque constitucionalmente no se lo permite. ¿Cree usted que podría también fortalecer un poco el apoyo operacional que hace Fuerzas Armadas en la seguridad interna? Sí, eso es lo que se quiere con las nuevas leyes y también con el uso progresivo de la fuerza va a estar incorporado Fuerzas Armadas, de manera que cada vez tengamos este complemento con la policía, sea de mejor articulación en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto de mando, en el aspecto, ojalá material también, que tengamos un material que sea acorde a lo que se presenta en ese momento y obviamente en la normativa. Eso nos va a permitir realmente que las dos fuerzas complementariamente, cada uno en sus tareas, pueda realizar bien su misión. Este control de armas, municiones, explosivos, camas que realiza Fuerzas Armadas cada vez nos sorprende porque vemos que se encuentra armamento pesado incluso. ¿Le preocupa que haya todavía ese contrabando de armas tan peligroso que entiendo viene por las fronteras? Claro, nos preocupa a todos y estamos aumentando los controles. Pero es, como usted sabe, una frontera tan extensa, ¿no? Y es una frontera que tiene una geografía difícil, una geografía de selva en algunos casos, en otros de selva nublada, entonces es de difícil acceso. Tenemos que mejorar obviamente los procedimientos, la tecnología. Es literalmente imposible tener una frontera controlada al 100%. Usted ve cómo países con gran tecnología hacen esfuerzos inmensos en la frontera, trabajan inclusive en el exterior para controlar la frontera de su país y sin embargo usted tiene la droga en las calles de Nueva York, en las calles de San Francisco, en las calles de Londres. Entonces es una tarea que tiene que ser llevada por diferentes aristas y entre esos también la cooperación internacional. General, estoy con el tiempo, muy gentil. Ha sido un gusto. El general Luis Hernández, ministro de la Defensa Nacional, 7:59. Nos vamos, recuerde que hoy a partir de las 22 horas junto a Verónica Jarrín estaremos dándoles la información de esta jornada de día Jueves Santo. Por nuestra parte, muchas gracias y feliz feriado.